Es un gusto tenerles a cada uno de ustedes, amén. Es una bendición poder estar aquí y compartir de la palabra del Señor y poder estar reunidos cada uno de nosotros. Y queremos compartirle una palabra en esta tarde. Le voy a pedir que me acompañe a Mateo capítulo 7. Y creo que es algo que nos va a incomodar a muchos, ¿verdad? Porque cuando Dios habla fuerte. Cuando yo estaba viendo el tema y desarrollándolo, bueno, pues Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Mateo capítulo 7, el tema de esta tarde es juzgar o no juzgar. ¿Está prohibido juzgar, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Eso lo vamos a ir desarrollando y entender lo que habla acerca del juicio, del juzgar. Pero Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros en esta tarde y espero que podamos ser buenos receptores, no solamente oidores, sino ser hacedores de la palabra. Y antes de pensar y poderles compartir un poco de lo que usted está viendo enfrente, porque van a decir, bueno, ¿y ahora qué onda? O sea, pero es algo visual para que usted lo pueda percibir de una u otra manera. Cierre sus ojos ahí en su lugar, por favor, y acompáñame a hacer una oración y que sea Dios el que nos hable. Padre, gracias te damos por este día que tú nos das. Es un día más, Señor, que estamos en esta tierra, pero también, Señor, los que somos entendidos, es un día menos para nosotros si somos cabales y entendemos que entre más tiempo vaya pasando nuestra vida, Señor, es un día menos contado, Señor. Somos entendidos, juzgamos, Señor, y entendemos y discernimos, Señor, que entre más vayamos avanzando, más nos va acercándose ese día, Señor, de estar en tu presencia. Pero ante todo esto te damos gracias por permitirnos pasar aquí este día de reposo para muchos que no trabajan, estar aquí en este lugar y escuchar tu palabra. Imploro, Señor, que mengue yo, Señor. Te ruego y te suplico que mengue yo para que tú crezcas en esta tarde y que tu Espíritu Santo nos dé una palabra a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 7, hermanos, acompáñame a Mateo capítulo 7. Solamente son 6 versículos los que vamos a ver hoy. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6, dice la palabra de Dios así. Voy a leer en la traducción tradicional, que es Reina Valera, que utilizamos mayormente o casi todos. Dice la palabra de Dios así, dice: no juzguéis. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con la que medís, os será medido. Son palabras de Jesús, que es Dios. ¿Ok? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de quién? De tu hermano. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Qué dice lo que sigue? Hipócrita. Otra vez, iba a decir, otra vez, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que lo pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y aplico en esta tarde: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Hablando de juzgar o no juzgar, si está prohibido juzgar en este tema, Lucas también, usted lo puede leer en su casa, Lucas capítulo 6, 37, del 41 al 42, también del 37 al 38 y 41 al 42 también habla acerca de este tema. Pero ya entramos en la recta final con respecto al mensaje del Sermón del Monte, hermanos. Jesús sigue explicando sobre asuntos controversiales. Acuérdense que hemos visto acerca del orar, de las limosnas, de qué es el ayuno, y en esos pasajes habla de la palabra hipócrita, de la hipocresía que hay en aquellos tiempos y ahora más que nunca. Así como ha aumentado el poder de la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, la hipocresía ha aumentado a gran manera, de muchas maneras. Pero Jesús nunca dejó pasar estos temas controversiales o temas en la Biblia que han sido mal interpretados, de cuando te dicen no juzgues. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Han escuchado gente así? Todos, ¿va? ¿Tú quién eres para que me juzgues? Todo esto lo vamos a ver a grandes rasgos, pero cuando yo traje esta parte, me atreví a tomar una pequeña astilla y vemos la diferencia, ¿no? Una pequeña astilla con un tronco en el cual Jesús está
enseñándonos una verdad espiritual, pero también una verdad dentro de la humanidad. Y vemos la paja. Bueno, no es una paja, muchos conocemos la paja, pero la astilla, ¿cuántos se han astillado? Estamos trabajando con madera, ¿no? ¿Cuántos nos hemos astillado? Y la astilla es algo molesto, ¿no? Es algo que te incomoda, ¿sí o no? Cuando agarras una madera o los que cortan madera o lo que sea, la astilla molesta. ¿Cuánto más un tronco, no? ¿Cuántos a nosotros a veces nos hemos, sin querer, o a veces una pestaña se ha incrustado en nuestro ojo? ¿A cuántos les ha pasado? Y es molesto, ¿sí o no? Entonces cuando Jesús viene y habla acerca no de una pestaña enterrada en tu ojo, sino acerca de la comparación que el Señor nos dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y yo pues me tomé un poquito de tiempo para traer esa, como quien dice, el tronco. Imagínense un tronco dentro de tu ojo. Jesús está haciendo una exageración o está haciendo una comparación con algo que es inhumanamente pues, posible, que tú puedas tener un troncote en tu ojo, pero una pajita sí, o como le digo, una pestañita, y es molesto. Pero cuando vemos esto, también podemos, usted lo puede ver y lo puede ver aquí presente, materialmente visible, con respecto a una astilla. Bueno, esta sí me pasé un poquito me la traje más grande, pero para que la pudiera ver, porque si pongo una astillita chiquita en algo allí, pues no lo va a ver. Pero me traje esta y me traje, a diferencia del tronco, también podemos ver de que es algo bueno humanamente, pero también de este lado de acá, ahora puse a trabajar más a los hermanos allá atrás, pero también en la parte de acá traigo, y quiero que ustedes vean esta parte. Va a ser una prédica muy diferente, voy a moverme más, disculpen con esto, pero me voy a bajar para que todos puedan ver. Yo quiero que ustedes visualmente, antes de entrar a la predicación, porque vamos a hablar acerca del juicio, de juzgar, de que somos rápidos y fáciles para juzgar, ¿sí o no? Rápidos. Acuérdense que Dios conoce el corazón, nosotros conocemos lo que vemos. Entonces, con esta pequeña dinámica que yo quiero hacer, es que desde lejos, y el que guste pasar aquí al frente, me pueda distinguir cuáles de los de a 100 es el verdadero y cuál es el que es el falso. O sea, ¿cómo podemos decir cuál es el billete falso y cuál es el billete verdadero? Con justo juicio. Yo sé que los de atrás van a estar de Tin Marín, Dos Pingüe, atinándole, pero entre más cerca se esté, se va a ver la diferencia del verdadero y el falso, ¿sí o no? ¿Sí, hermana? ¿Estamos? O sea, yo sé que usted está esperando que siempre esté arriba puesto y todo. Bueno, vamos a hacer un poquito más, o sea, diferentes, no siempre tener un mismo, romper un poco lo que es nuestro molde. Pero quise hacer esto para poder entender más el mensaje del no juzgar, si debemos juzgar o no. Entonces, no le voy a decir quién atina, porque no vamos a estar aquí todo el día atinando, pero quiero que usted juzgue, y al final usted me puede decir, bueno, los de arriba o los del lado derecho era el falso, el verdadero. Usted juzgue. Yo sé que muchos no ven para acá, pero bueno, me gustaría decir que el que latine se los lleva, pero es que son poquitos. No es así. No, pero a lo que voy es que usted juzgue desde lejos, y como le digo, el que guste pasar de frente y pueda verlos podrá distinguir. Son muy parecidos. Y alguien me dijo, ¿sabes qué? Tocándolos se siente. O sea, ya teniendo un tacto con el billete. ¿Sale? ¿Estamos? ¿Sí? No me diga, pero bueno, regresamos. Vaya conmigo ahí mismo a Mateo capítulo 7. Ahí los voy a dejar para que, ahora sí como quien dicen, para que la piensen. Ahora sí como dijo aquel, déjame le echo una pensadita, ¿no? Ya entramos en la recta final, como dije, de Mateo, del Sermón del Monte. La gente hoy en día, hermanos, y para que me capte su atención, hoy en día la gente tiende a tomar dos posiciones extremas con respecto al tema de juzgar, ¿sí o no? Dos posiciones, voy a dar una y luego la otra y usted va a decir, no, pues sí es cierto o no es cierto. Pero la número uno, hermano, es los que no juzgan para nada. Aquellos que ni fu ni fa, le va y le viene y pues cada quien es dueño de su vida. Eso pasa en nuestra familia también. No, pues cada quien es dueño de su vida. Son personas que no juzgan para nada. Eso no es amor, sino evasión. Prefieres evitar por llevar la fiesta tranquila, dicen algunos. Con esa actitud neutral
dejan pasar acciones y actitudes que van corrompiendo sus vidas o la vida de otra persona. Con nuestros hijos vamos permitiendo por no juzgar y porque no se me vaya de la casa, no le voy a decir nada. ¿Han escuchado eso? Nos lo dijeron a veces cuando estábamos más jóvenes, ¿verdad? Pues nos dejaron hacer lo que quiera y por eso mucha gente dice son malcriados. ¿Malcriados de quién? De nosotros como padres por no quererlos juzgar. Y vamos a entender qué es la palabra juzgar más adelante. Pero también van corrompiendo sus vidas. También se puede corromper una congregación si no se juzga bíblicamente. Si ustedes ven, hermanos, yo puse aquí algo terrenal que acabamos de hablar el domingo pasado de las riquezas, el amor a las riquezas. Pero acá puse una ilustración muy básica, pero tengo enfrente dos Biblias. Que la Biblia es la palabra de Dios y es la base principal donde hay principios bíblicos para poder juzgar justa y sanamente, siempre y cuando sea con amor y con tolerancia en cuanto a la palabra de Dios. Ahora, eso lo vamos a ver también más adelante. La otra postura que hay una postura pacífica o pasiva. Esa es la primera, la que no quiere juzgar a nadie, la que se pasa por alto todo, la que no puede decirle nada a X o tal persona porque es que no me lo quiero echar de enemigo. Bueno, Jesús juzgó muchos actos de aquellos tiempos de los fariseos, de los judíos y de gente que no cumplía con la palabra pensando que la estaba cumpliendo. No sé si me entendió. Pero el otro lado, la otra postura, es los que juzgan a diestra y siniestra. ¿Cómo es esto? Los que para todo te están juzgando. Todos los días, todo el día. Llámese esposo, esposa, padre, madre, tío, tía, o dentro de la misma congregación o dentro de la misma iglesia. Pero no lo hacen por amor al prójimo. Esta gente que está juzgue y juzgue todos los días, no lo hacen por amor al prójimo, ni por un genuino interés que ellos mejoren, sino para hacerlos de menos, porque ellos se consideran mejores que tú o que los demás. ¿Sí me explico? Son personas que a todo el tiempo están juzgando porque se consideran mejores que nosotros. Aunque a veces hay una modestia muy hipócrita también. La modestia esa también que a veces puede aparecer por ahí, pero después están juzgándote en mala manera. Ambos extremos son incorrectos, ciertamente. Jesús no está diciendo, hermanos, en este pasaje que dejemos de juzgar. Ahí mismo en el pasaje dice, ¿o no? ¿Quién lo pudo captar? Porque la misma Biblia dice, Jesús dijo, primero saca lo que está en tu ojo para que puedas sacar, primero saca el tronco, o sea, primero saca este pedazo de tronco de tu ojo para que puedas sacar la paja o la astilla que está en el ojo de ¿quién? De tu hermano. Entonces, ¿prohíbe Dios o prohíbe Jesús hacerlo? No. Jesús está enseñando de una u otra manera cómo debemos hacerlo o cómo podemos tener la actitud para poder ayudar a la otra persona. Jesús no está diciendo que dejemos de juzgar, sino que lo hagamos correctamente. Él da una advertencia de las consecuencias de juzgar inconscientemente o a la ligera, ¿verdad? Hay veces que juzgamos a la ligera y nos metemos en cada problema o en cada pleito, ¿sí o no? ¿Cuántos nos hemos visto en pleitos así donde, perdón, es que yo juzgué mal? O sea, nos adelantamos a los hechos. Mateo capítulo 7 versículo 2 dice ahí, porque con el juicio con el que juzguéis, seréis juzgados. Ahí está, con el juicio con el que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, será medido. El mandato de Jesús de no juzgar a los demás podría ser el más ampliamente citado de todos sus dichos, aunque casi invariablemente se cita descuidando totalmente su contexto, lo que hemos hablando anteriormente. Aquí está la declaración de Jesús, no juzgues para que no seáis juzgados. Versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y eso los he escuchado en muchos, no los de afuera, sino en muchos cristianos. ¿Por qué juzga? ¿Por qué me está juzgando? ¿No dice la Biblia, no juzgues para que no sean juzgados? Muchas personas usan este versículo en un intento de silenciar a sus críticos o aquellos que los quieren corregir o aquellos que los quieren de una u otra manera encaminar a la palabra, pero interpretan que Jesús quería decir, usted no tiene derecho de decirme que estoy equivocado.
tomando en forma aislada, hermanos, este pasaje, este mandato de Jesús de no juzguéis, los toman de una manera aislada. Parece un efecto excluir toda evaluación negativa. Parece que es algo malo a señalar una actitud, una forma en la cual podemos evaluar una actitud, una evaluación negativa. Sin embargo, hay mucho más al respecto a este pasaje que esas dos palabras de no juzgar, de no juzgar. El mandamiento bíblico de no juzguemos a los demás no significa que no podamos mostrar discernimiento, porque el discernimiento es una forma de juzgar. Fíjense que cuando hace 2 o 3 semanas me paré, es algo tremendo lo que las cortes se mueven en Estados Unidos y yo creo que en todo el mundo, lo que Dios dejó a un juez para juzgar y tener un justo juicio de resolver un problema o una situación. Pero encontré esta parte en el juez, a mí me tocó ir dizque de traductor con mi patrón y hay todo ego. Fíjese que hay todo ego de toda persona arrogante, de toda persona que es altiva, queda batido por la persona que está frente, que ya es llamada juez. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba muy sentado, muy cómodo. Es más, me dijo mi patrón, vete más o menos bien vestido, no te dejan entrar el short, no te lleves cachucha, tienes que respetar ese lugar. Bueno, yo fui, era mi primera vez arreglando con él una situación y me quedó muy en claro que cuando el sheriff, ni siquiera el juez, hay un sheriff ahí que te dice todos de pie y todo mundo se para y hay un silencio en la corte increíble. No sé si cuántos han estado aquí en una corte de justicia, es algo increíble, solamente por arreglar un problema de vivienda, nada más. Y todo, y las personas más altivas, y cuando mi patrón le toca el lugar o otras personas, había abogados también, me toca ver algo muy interesante. Por eso dice juzgar con justo juicio, cuando sepamos para discernir qué es lo que pasa. La persona con la que yo voy, con él, presenta su argumento de palabra y la juez le dice, tú no puedes venir solamente a decirme con palabras, necesitas pruebas. ¿Sí ve? Si vas a venir a traer a juicio a una persona, necesitas, ¿qué, hermanos? Pruebas. Necesitamos pruebas. Y a veces tenemos muchas pruebas y no nos atrevemos a hacer un buen juicio dentro de la persona o de la gente, porque bueno, al final de cuentas muchos te salen, que al cabo Dios conoce mi corazón, ¿por qué tú juzgas? Entonces, tomando esta forma aislada del mandato de Jesús de no juzguéis, parece en efecto excluir toda evaluación negativa, como decimos. Y el mandato bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que podamos mostrar discernimiento. No mucho después, escuchen bien, no mucho después, Jesús dice estas palabras, pero yo sé que en su casa usted lee, le gusta leer, y usted va a encontrar más adelante, en este mismo capítulo, más adelante Jesús habla este tipo de cosas y más adelantito Jesús mismo dice estas palabras. No podemos mostrar discernimiento. No mucho después de que Jesús dijo no juzgues, Él afirma algo de no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Pero también el mandamiento bíblico de que no juzguéis habla acerca de eso. Pero un poquito más adelantito, ese es el versículo 6, pero más adelantito Jesús dice esto. Jesús ordena directamente y dice en el mismo sermón, guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué se le puede llamar a eso? Estamos juzgando, estamos discerniendo con justo juicio que hay falsos profetas, pero también hay buenos profetas, hay buenos predicadores, buenos pastores, pero por sus frutos, ¿qué? Los vamos a conocer. En el versículo 15 al 16, puede verlo ahí en su Biblia. ¿Cómo vamos a discernir quiénes son los perros, los cerdos, los falsos profetas? O a menos que tengamos la capacidad de hacer un juicio justo sobre doctrinas y hechos. ¿Sí ven? Jesús nos está dando permiso y advertencia de cómo podemos hacer para distinguir entre algo muy importante en la vida, entre el bien y el mal. ¿Sí ve? ¿Cómo podemos juzgar o cómo podemos nosotros discernir si no vemos entre el bien y el mal? En otro pasaje Jesús ordena directamente juzgar. En Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio las apariencias.
las apariencias. ¿Cuánto a veces aparentamos ser algo o alguien aparenta ser algo? Y ahorita benditas redes sociales, ¿verdad? Todo mundo, viajes y todo, y acá y todo, y su familia es un desastre en la casa. Lo menciono si de pura casualidad, pero yo creo que a lo mejor uno de ustedes conoce a alguien así. Viajes y comprando todo y todo, cuando el matrimonio está a un hilo de caerse en pedazos. Pero las apariencias engañan. Dice 7:24, juzgad con justo juicio. Aquí tenemos una pista sobre el tipo correcto contra el tipo incorrecto de juicio. Usando este versículo y varios otros, podemos elaborar una descripción, hermano, del tipo de juicio que es pecaminoso, lo que es pecado. El juicio superficial, hermanos, es malo. Siempre es bueno traer todo a Dios. Acuérdense que Dios lo conoce todo. Estamos hablando a veces los jueves acerca de las tinieblas y de la luz, que nosotros somos luz y no andamos en tinieblas. Y las tinieblas es lo que causa pecado. Las tinieblas lo que causa es andar en oscuridad y no saber discernir entre el bien y el mal. El juicio superficial es malo. Juzgar a alguien con base solo a apariencias también puede llegar a ser pecado. Es absurdo sacar conclusiones antes de investigar, como dijimos, los hechos, ¿sí o no? A veces nos adelantamos. Es más, ha habido momentos o ha habido ciertas etapas en los tiempos donde se ha enjuiciado gente por no buscar más hechos. Ya ha habido encarcelamientos o ha habido muchas cosas, o dentro de lo ordinario, lo normal, ha habido mal juicio por adelantarse a los hechos y no se ha juzgado bien. Proverbios capítulo 18, versículo 13, porque esta parte lo dice el proverbista: es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. ¿Sí o no? Siempre nosotros somos muy rápido para responder antes de escuchar cualquier cosa. Con nuestros hijos, Proverbios 18:13 lo dice así: es una necedad, o sea, necio y vergonzoso cuando respondes antes de escuchar cualquier cosa. Una de las cosas que a veces con mi esposa, a veces me dice: ¿sabes qué, César? Escuchemos, tengamos las dos versiones de nuestros hijos. Y voy a poner nuestros hijos, no voy a poner de hermanos y todo, sino de nuestros hijos. Y a veces nos falla eso. Nos adelantamos nosotros a ejecutar una decisión o un juicio sin antes, ¿qué? Escuchar. Diga conmigo, escuchar. A veces nos adelantamos antes de escuchar. Yo hace poco también tuve un asunto con la persona que me contrata y todo, y al principio me empezó fuerte a hablar fuerte. Le digo: ¿me vas a permitirme que me puedes escuchar? Y un poco alebrestado estaba y todo, y como que se calmó, en el teléfono se calmó y dijo: a ver, dime. Y cuando escuchó mi versión, a lo último dijo: lo siento. ¿Sabe qué? A veces el orgullo no nos permite pedir ni siquiera perdón, de decir: ¿sabes qué? Lo siento, me adelanté. Y esa es la parte del orgullo, lo que a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos o nuestras emociones. Fíjense que en un pasaje de la Biblia, en Lucas capítulo 7, versículo 36, si quiere ir y apuntarlo, simplemente lo voy a sintetizar. Había un hombre llamado Simón el fariseo. Este hombre juzgó a una mujer, la juzgó con base a su apariencia y su reputación. ¿Ok? Dice el pasaje que esta mujer entró a la casa, irrumpió un momento solemne, estaba Jesús en la casa. Y acuérdense que en la tradición, cuando alguien llegaba a tu casa, un invitado, se lavaban los pies, te ofrecían lavarte los pies y todo. Pero este hombre fariseo, por orgullo, me imagino, o yo no sé, se le pasó. A lo mejor fue tanta la emoción o emocionalismo de que Jesús estaba en casa. Discúlpeme mi ironía, ¿verdad? Que estoy haciendo, de que se emocionó porque Jesús estaba y se le olvidó lo principal. Porque en ese pasaje Jesús le dijo: a ti se te ha olvidado, y esta mujer no deja de enjuagar mis pies con sus lágrimas y secarlo con sus cabellos. Estaba hablando de una mujer pecadora, y este hombre la juzga diciéndole con esa parte de su apariencia y su reputación.
pero no pudo ver lo que la mujer había sido perdonada. Por tanto, se atrajo el reproche a Jesús se trajo ese reproche a Jesús con un juicio injusto a una mujer que no paraba de bañar sus pies de Jesús en lágrimas. Muchos hablan de que era una mujer prostituta, muchos hablan de que era una mujer porque este hombre, al repudiarla, me imagino que, él sabía quién era esa mujer, ¿sí o no? Y esta mujer, ahí mismo en 7:36 al 50 de Lucas, menciona, porque la Biblia nunca va a esconder cuando alguien fue pecador, como lo somos nosotros. Dios nunca va a esconder nuestra situación antigua. No, la Biblia no. Si la Biblia no esconde qué fue David, lo que pasó con David, qué fue de Sansón. Sí saben la historia de Sansón, ¿verdad? La vanidad de este mundo, el amor a una mujer que Dios le había dicho que no, se dejó llevar. Juzgó mal Sansón, no hizo caso a la voz de Dios. Pero aquí con esta mujer la Biblia la marca como que era pecadora. Ese pasaje habla de una mujer que estaba repudiada en su apariencia o su reputación no estaba bien delante de ciertos hombres, pero Jesús nunca le impidió venir a ella. Lo amoroso y lo misericordioso que Dios puede emitir un juicio, y ni más ni menos cuando muchos tomaron piedras para apedrear a una mujer porque también estaba haciendo un juicio injusto. Primeramente no estaban cumpliendo la ley y no estaban aplicando misericordia. Fíjense que Romanos capítulo 2 versículo 1 al 6 dice esto así, y esto nos lo dice a nosotros: por eso no tienes disculpa, tú que juzgas a otros. Romanos 2, 1 al 6. No importa quién seas, no importa. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Primero quítala el tronco que hay en tu ojo para que puedas ir y sacar la paja que está en tu hermano. ¿Sí ve? ¿Sí puede entender esa parte? O sea, dice, haces precisamente lo mismo que hacen ellos y se atreves a juzgar. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti, que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que te vas a escapar de la condenación de Dios. Hay un justo juicio. El que hace una condenación es Dios. Nosotros juzgamos de cierta manera por lo que es la moral, lo que es en los asuntos de esta vida, y la Biblia no nos prohíbe hacerlo, pero hacerlo con una manera santa y prudente y sabiamente, guiados por Dios, para no condenar, sino para restaurar, para aplicar misericordia. ¿Estamos? Para aplicar bondad, para aplicar, porque Dios es soberano. Y dice el versículo 3, en cuanto a ti que juzgas a otros y haces los mismos que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Desprecias lo inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios. ¿Qué hacemos a veces? Despreciamos eso de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. ¿Qué nos lleva, hermanos? Dios es bondadoso. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bondadoso y es su bondad. Él pudiendo emitir un juicio con nosotros, Él es paciente y rico y grande en misericordia. Y nosotros a veces nos apresuramos a condenar a otras personas, a juzgarlas sin aplicar bondad, tolerancia y paciencia de Dios. Ahora, no quiere decir que Dios no juzga el pecado. Dios juzga el pecado. Por lo tanto, si hay pecado en nosotros, dice la palabra, arrepiéntete, porque hoy es día de salvación. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y termina diciendo en el 5, pero tú, fíjense cómo es. Primero Dios trae la palabra de conviértete a Él. Yo traigo esto para ti, mi bondad, pero conviértete a Él. Y aquí hay un pero. Y este pero vale en Romanos, y Pablo lo dijo, pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando contigo castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa
sentencia. No lo digo yo, lo dijo Pablo. ¿Estamos? Lo dice Pablo. Si no nos arrepentimos de decir, no, pues él necesita más ir a la iglesia que yo. No, ya estamos haciendo un juicio. Ándale, ve tú, amado mío, ve tú porque tú necesitas. Y el esposo, pues ahí viene, ¿verdad? Dócil el varón, dócil, y la esposa bien. No, es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos admitir que nosotros necesitamos de Dios y que su juicio no caiga sobre nosotros y que tenga esa misericordia, esa inagotable bondad, tolerancia y paciencia hacia nosotros, que hasta el día de hoy la necesitamos, ¿verdad? Todos los días. El juicio severo es implacable e implacable es malo. Hermanos, debemos mostrar mansedumbre para con todos los hombres, porque los misericordiosos alcanzarán misericordia. Misericordia. Hay gente que dice, no, es que ya, a veces nos falta sabiduría para meternos a hacer trabajos o en lugares donde ya nos hicieron una, nos hicieron dos, nos hicieron tres, y a veces la esposa dice, ahí vas a meterte otra vez con ese señor que no te paga, con esa señora que no te paga, y a veces pasamos a esas personas, pero si nuestros hijos o nuestra esposa no la hace, es casi me la pagas enseguida. Tomamos juicio allí rápidamente, pero Dios nos dice que Él es misericordioso y hace misericordia con cada uno de nosotros. Jesús nos advierte, porque con el juicio que juzgáis seremos juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. El juicio, hermano, estamos llamados, hermano, a la humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Bien lo dice Santiago 4:6. También en la parábola del fariseo, cuando Jesús y el publicano el fariseo confiaba en sus propias justicias. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando, Señor, yo oro, yo ayuno, yo doy diezmo de todo. Él, en su propia justicia, él confiaba en eso. Y desde esa orgullosa posición, juzgó a alguien más, a un llamado publicano. Dice que él estaba a lo lejos dándose golpes de pecho, ¿no? O sea, Señor, sé propicio a mí. O sea, yo he pecado. Por eso le dije al principio que a veces la segunda parte, en cual los dos tipos, siempre va a haber alguien que se va a creer más que tú, espiritual, hablando acerca de estudios, ese orgullo, esa forma, y te juzga de que tú eres un ignorante, no sabes nada, hace un juicio vago, como este fariseo, que él pensaba que estaba en gran posición. Sin embargo, Dios, me encanta porque Dios vio algo. ¿Qué vio? El corazón. Como en esta tarde Dios ve tu corazón. Dios sabe por qué estás aquí. Dios sabe por qué. Unos podemos decir, no, pues mira, este hermano vino por cumplir, este hermano vino porque esto, pero Dios sabe por qué viniste tú aquí. Muchos, desde que estoy aquí en esta nación, hace mucho tiempo atrás, he oído mucha gente que dijo, pues yo me vine a este país y yo le prometí a Dios que si me traía, bueno, iba a darle gracias y asistir a la iglesia. Bueno, perfecto. Empiezan a estar en la iglesia las personas, me tocó ver mucho eso en Dallas, y de repente el trabajo fue su afán. ¿Y qué los apartó? El Dios de este mundo. Y se olvidaron del Dios que ellos oraron, le pidieron y le trajeron. Yo me enteraba de muchos casos, de mucha gente que perdieron muchas cosas en el camino para esta nación. Y vemos de que a veces hacemos juicio con esas personas, cuando a veces no sabemos ese tipo de personas qué es lo que viene cargando, como este publicano. Dios ve el corazón. ¿Y qué salió de ahí, de ese lugar? ¿Quién salió justificado? Eso está en Lucas 18, versículo 9. El publicano, aquel que de corazón se humilló y se rindió. El juicio falso, hermanos, es malo. La Biblia claramente prohíbe dar falso testimonio. En Proverbios 19:5 habla de que a nadie difamen. ¿Qué nos manda la Biblia hacer? No difamemos a nadie, ni aun a tus propios familiares, sino no hagamos un juicio falso.
A los cristianos se les acusa a menudo de juzgar. ¿Cuánto han dicho, cuánto hemos oído eso? Y más ahora en las plataformas que hay. Oh, ya están haciendo juicio de este pastor, ya están haciendo juicio de esta denominación, ya están haciendo juicio de aquello y de otro, o de movimiento fulanito de tal o de tal movimiento. Y nos tachan de que juzgamos todo y de que somos intolerantes. El cristianismo. Cuando se habla acerca contra el pecado, eso no es hacer un mal juicio. Que Dios juzga el pecado, Dios juzgará el pecado. Nada más que nosotros no condenamos, sino se juzga, se ve, se discierne. Pero oponerse al pecado, hermano, no es malo. Oponerse al pecado. Amamos a las personas porque Dios ama a todos los hombres, a todas las criaturas las ama y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento en la sangre, el sacrificio de Cristo. Pero lo que Dios aborrece es el pecado que hay en el mundo. El hecho de mantener la norma de la justicia define naturalmente la injusticia. Con el tiempo hubo un pasaje también, déjeme, le digo esta parte en Marcos capítulo 6, con respecto a esto, para enseñarle de que a veces como cristianos dicen, no, pues es que ¿quién no peca? No, pues es que ¿quién? Bueno, es que no hay santurrón alguno, sino que Cristo es el que nos hace santos. Pero hay un pasaje en Marcos capítulo 6 que muchos de ustedes lo han leído y es tremendo, porque el señalar al pecador o señalar al pecado es muy diferente. Y una de las partes que a veces tenemos que ver es la justicia. Define naturalmente la injusticia y atrae a los golpes y a los dardos de los que optan por el pecado más bien que por la vida que agrada a Dios. Juan el Bautista, en Marcos capítulo 6, incurrió en la ira de Herodías cuando habló en contra del adulterio de ella con Herodes. Juan el Bautista señaló a Herodes de que él estaba ¿con quién? Con la hermana, con la esposa de su hermano. Y lo señaló. Con el tiempo ella silenció a Juan, le cortó la cabeza. ¿Sí han oído esa historia, no? Todos la hemos oído. Pero no pudo silenciar la verdad. O sea, juzgó, habló, discernió y le dijo, hey, con la mujer que estás, o sea, no deberías de estar. Y de esto lo debemos saber en Isaías capítulo 40, versículo 8, que cuando Dios habla, Isaías habla, dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios no es del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra que tenemos permanece para siempre. Juzgar es una espada de dos filos, ciertamente. Es una espada de dos filos. Si uno no lo hace bien, puede salir lastimado también. Algunos son rápidos para criticar a los demás, pero no se ven antes al espejo. Y juicio debe comenzar por uno mismo. ¿Me explico? Por uno mismo, de que yo como soy. Ahora esto no significa que evadimos la palabra de Dios, lo santo, lo justo, lo verdadero, lo que estamos viendo en Juan capítulo 7 con respecto a esto. No juzgues para que no seáis juzgados, porque acuérdense que con el mismo juicio que tú juzgas, seremos juzgados. Déjeme le doy esta parte, porque Dios es así. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 9. Amados, le dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa alguna extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno de Dios. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, hay una pregunta que dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Juzgar, hermanos, es distinguir. Dios distingue a los que son suyos
Y Dios distingue a los que no quieren saber nada de Dios, a los que lo aborrecen, que piensan que por decir Diosito o Dios y todo, Dios conoce el corazón. Está bien tener a Dios en primer lugar. Vimos de que Dios no puede comparar o no se puede comparar con las riquezas o con los afanes de esta vida, sino Él es Dios. Él merece toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Juzgar es distinguir. La palabra que se traduce por juzgar es crinos. Y esto es literalmente significa lo que dije hace rato, distinguir y decidir. ¿Cómo está esto? También tiene estas definiciones. Es alguien que piensa. Alguien que juzga es alguien que piensa sanamente, tiene buen razonamiento. Es alguien también que puede condenar, que esa facultad solamente la tiene Dios, pero es alguien que determina. ¿Sale? Tú determinas si vas a estar trabajando en ese trabajo o no. Haces un justo juicio de decir escoger o no ese trabajo, o decir de si vas a tomar esas medicinas o no vas a tomar esas medicinas. Haces un justo juicio. El Señor quiere que aprendamos a distinguir entre el bien y el mal, y luego a decidir por hacer el bien. En Ezequiel capítulo 43, 23 dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Otra versión dice: deben enseñar a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo que es común, y explicarle cómo distinguir entre lo que es limpio y lo que es impuro. Por eso la iglesia o las iglesias invitamos de que si hay enseñanzas o si hay estudios bíblicos, necesitamos aprender más de Dios. ¿Estamos? Es lo que necesitamos hoy en día, es aprender más de Dios. El juicio debe comenzar por uno mismo, ya lo dijimos. Por lo demás, si vemos la necesidad de juzgar, no debemos hacerlo a las espaldas de alguien, de la persona, para denigrarlo delante de los demás, sino debemos hacerlo ¿cómo? Frente a frente y cara a cara, ¿no? Afrontándolo. Si tienes algo contra tu hermano, dice Mateo capítulo 8, ve, repréndelo a solas, y si te escucha, ¿qué has ganado? A tu hermano o a tu familiar. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas con los familiares? ¿Cuántos? ¿Cuántos, hermano? Por detallitos tan pequeños, porque nos han juzgado mal. ¿A cuántos de nosotros, nuestra propia familia, nos ha juzgado mal, sin darse el tiempo de conocernos? Pero ¿sabe qué? Hay un encontronazo de egos. O de poderes, de que no, es que a mí me tiene que pedir perdón, y no es que porque esto y que porque el otro, y siempre va a ser el ego lo que nos evita reconocer cuando hacen un juicio justo delante de nosotros, y reconocerlo, porque hay veces que el padre no se habla con el hijo, la madre con la hija, la suegra con la nuera, es el más común, ¿va? No sé por qué, que le quitaron al bebé. Bueno, es el más común. Porque te llevaste al bebé y ya el bebé tenía 40, ya tenía que despedirse, ¿va? Pero es lo que a veces pasa, y no hacemos justo juicio, y todos esos problemas familiares a veces es por falta de buen juicio o por falta de muchas otras cosas. Entonces dice aquí: si tu hermano peca, ve, repréndelo a solas. Ahora, este pasaje lo habla acerca dentro de la iglesia, y la iglesia debemos enseñar a todos los demás cómo se vive una vida justa y santa delante de Dios. Pero si nosotros como cristianos no lo vivimos, ¿cómo le vamos a enseñar a los de afuera? ¿Me explico? Jesús puso el ejemplo de cómo como cristianos debemos de vivir y juzgar sabiamente. Y ahí usted puede seguir leyendo, pero si no te escuchar. Acuérdense que el pasaje que leímos, de que no seas necio, aprende a escuchar. Pero hay algunos que son necios y no escuchan y siguen viviendo como quieren. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si se rehúsa a escucharlos, otra vez, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, bueno, tienlo por gentil y publicano. Bueno, hay un refrán muy, muy famoso, que utilizamos nosotros como hispanos, cuando a veces no tenemos la moral limpia para decir, dice: este no tiene boca con qué hablar. ¿Por qué? Porque a veces nuestra moral está manchada. A veces no podemos corregir ciertas cosas moralmente, cosas fuertes, porque no nos atrevemos a decir, no, pues es que ¿qué puedo decir yo? Si decimos otros, tenemos cola, que nos pisen, ¿verdad? A veces pasa y no nos atrevemos. Esto se refiere a cuando una persona no tiene el derecho moral de juzgar sobre un tema porque ella falla en lo mismo.
A esto se refería Jesús cuando dijo lo siguiente en Mateo 7, 3, 5. Volvamos ahí a Mateo 7, 3, 5. Y aquí está el ejemplo de la viga y el tronco o la astilla. ¿Y por qué miras la paja que está en tu ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Si vamos a juzgar, debemos primero asegurarnos de una u otra manera de tener la solvencia moral para hacerlo. También debemos hacerlo pensando en el bien del otro, no aplastarlo. ¿Sale? No es aplastar a la mujer, no es aplastar a los jóvenes, no es aplastar a aquel que tú estás por arriba de alguien en un trabajo y aplastarlo y enjuiciarlo y mandarlo a casa y decir ya, porque no sabemos si tiene problemas en casa o si está pasando por una situación difícil. Jesús advierte el hecho de juzgar los errores de los demás de manera irresponsable y hace la mención que con que la misma severidad que yo juzgo, vamos a ser juzgados. Y hay veces que puedo decir, y discúlpeme si a lo mejor no lo es o puede pasar, por eso a veces, yo lo dije hace mucho tiempo, a veces nos va como nos va porque hemos hecho malos juicios. Hemos hecho malos juicios. Y a veces, pues de una u otra manera, le puedo decir, la vida nos los cobra. Bueno, si somos hijos de Dios, Dios nos enseña a decir, por haberte adelantado a tales juicios, yo te voy a enseñar que te adelantaste. En Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. Vemos que también el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a no ser duros con aquellos que han sido encontrados en pecados. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Pero aquí viene algo muy importante, dice, considérate a ti mismo. O sea, que aquel que piense que esté firme, digamos nosotros los espirituales, mire que no resbale, ¿verdad? Porque somos rápidos para hacer eso, para juzgar. Pero Pablo nos dice eso, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por tanto, si emitimos juicio, este debe estar acompañado por misericordia y humildad, considerando a aquellos que cometen el error o el pecado o equivocaciones, y jamás tiene que ser una crítica destructiva. ¿Cómo debemos de hacerlo? Con una crítica constructiva, implicando misericordia, compasión, mansedumbre, porque esa crítica destructiva menoscaba la dignidad de la persona, humillándola. Con esa misma medida que lo hagamos, seremos medidos. El último punto, hermanos, Jesús nos invita a jugar con justo juicio. Y termina diciendo en 7:3-5, mirar la paja de tu hermano y no echas a ver la viga, como está aquí el ejemplo. Nuestro Señor hace uso de esta figura literaria para conducirnos al verdadero significado de sus palabras. Su verdadero énfasis está en observar nuestros propios errores antes de ver el de los demás, ¿sí o no? A veces queremos ver el error de nuestra esposa en la casa, pues ¿qué haces todo el día? No haces nada. Y llegas tú muy acá bien altanero, ¿va? Yo me la paso todo el día trabajando y sudando, no te imaginas a cómo estuvo afuera y todo. Hacemos un mal juicio. Alguien me pasó un dato muy importante, y esto es un dato que no lo voy a dar ahora, pero si mi esposa, aquí que está presente, ahora sí estuvo aquí mi esposa, si mi esposa cobrara por lo que ella hace todo el día en la casa, yo le salgo debiendo, hermano. Ganaría más que yo, mucho más que yo, basado en todo lo que hace. A veces es enfermera, es cuidadora de niños, a veces hace la comida, y va a salir un hombre machista que decir, es su deber, es lo que tiene que hacer, para eso se casó, ¿no? Ay, padre, imagínate, todo esto, plancha la ropa, te lava el baño, te lava la taza, es más, a veces hasta se atreve a lavarte la ropa, porque ni eso podemos nosotros, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Ya se me van, no se paren, no se vayan. No, las mujeres se quedan, los hombres se van, ¿verdad? Pero hay una lista, un día se las voy a compartir en algo que haya de pareja, se las voy a compartir, y como hombres nos vamos a quedar calladitos y decir, bueno, pues mantén tú la casa así, pero ¿cómo? O sea, es un ejemplo de que a veces juzgamos
a nuestras esposas o a la mujer en ese sentido. Ahora, con esto no quiero levantar feminismo ni el empoderamiento de la mujer, porque en la Biblia no existe eso. No existe eso. No existe en ninguna manera, que después lo vamos a ver. Nuestro Señor Jesucristo usa esta figura con respecto al juzgar, con respecto a esto. Su verdadero énfasis está en observar nuestros propios errores. Él condena a aquel que mira la paja que está en el ojo de su hermano y no considera la viga que está en su propio ojo. Pero lamentablemente el hombre tiende a criticar los errores de los demás sin considerar los suyos propios. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de esta conducta. ¿Cómo? Sí, los encontramos. Fíjense que en el Evangelio de Juan, los jueves que estamos viendo, y según en Juan encontramos un buen ejemplo de esto en el capítulo 8. Y como lo dije hace rato, lo toqué bien rápidamente, pero en esta parte se trata de la historia de la mujer que fue hallada con los escribas y fariseos delante de Jesús. La trajeron porque la encontraron cometiendo en el acto adulterio, pero se les olvidó algo, no estaban cumpliendo la ley, faltaba el tremendo, o sea, el otro, no estaba cumpliendo. Trajeron a ella, lógicamente, era para cachar a Jesús, a ellos no les importaba ella, pero dijeron, tú vas a ser el anzuelo. Le tendieron una trampa a esta mujer al haberla encontrado en el acto mismo de adulterio. Ellos juzgaban duramente el pecado de la mujer, pidiendo que de acuerdo a una ley, de tal ley debería ella morir. Y le insistían a Jesús su opinión para ver si estaba de acuerdo o no. Y como le insistían era grande, la insistencia era tan grande, Jesús apaciblemente les dice así: el que de vosotros, ¿qué? Esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántos de nosotros hemos leído, escuchado, observado este texto? ¿Y por qué seguimos haciendo esto? Juzgamos a la ligera. Ahí los que el verdaderamente corazón adúltero, hipócrita, eran los que estaban queriendo agarrar a Jesús a través de una mujer que no podía defenderse. Esta declaración le dio un giro de 180 grados a las cosas y pasó la atención de estar centrada en el pecado de la mujer a considerar el pecado individual de cada uno de los oidores en ese momento. Y ahorita es un reto para nosotros, que yo estoy pensando en un juicio contra alguien y que este hermano o esta hermana, ay, mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía y todo, y Dios a veces te voltea el espejo y te dice, mírate. Por eso muchas veces nosotros hemos expuesto de que la palabra de Dios es un espejo, que cuando tú la lees, tú miras tu realidad, que hoy en día estamos viviendo una vida virtual que es irreal, muy irreal, porque el mundo eso quiere que pensemos, pero cuando vienes a la palabra de Dios muchos nos incomodamos. Es más, que debo de congregarme, ¿para qué? Que debo de ser santo, que debo de muchas cosas, y nos incomoda, porque Dios quiere verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, y que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Desde el momento que nacimos en esta tierra, Dios trazó un propósito para su iglesia, pero para todos aquellos que iban a ser salvos por la sangre de Jesucristo. Todo aquel que creyere en Él, todo aquel que creyere en Él, en Jesucristo. Pasó en este pasaje de la atención de la mujer a la atención a ellos. ¿Por qué? Porque la mujer quedó a los pies de Jesús y los demás se fueron. Nadie se atrevió a arrodillarse y decir, me descubriste, Jesús. La mujer recibió algo de Jesús. ¿Dónde están todos los que te condenaban? ¿Sí se saben ese pasaje? Va, yo no te condeno, vete y no peques más. Ellos, al oír esto, acusados de su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más joven. Muchas personas como estos se dedican solo a señalar y emitir el juicio contra los pecados y errores de otros sin considerarnos nosotros mismos. Por ello Jesús condena a tales diciéndoles, hipócritas, ahí mismo en 7, hipócritas,
Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y esto, hermano, también aplicable a que vengamos a Cristo para que Él sea el que saque la paja o el tronco. Cristo es el único que lo puede hacer. Y cuando tú te metes a la palabra, tú puedas ayudarle a tu mamá, a tu hermana, a tu tío, a tu tía, a aquellos que necesitan que Jesús nos saque el tronco y la paja, porque Él no conoció pecado. Amén. Él no conoció pecado. Él es el que puede hacernos. ¿Y cómo es esto? Venir a través de la luz de la palabra. Muchos no quieren venir a Jesús. Muchos dicen, ¿yo para qué una iglesia? Porque han excusado es que la iglesia esto, es que la iglesia te prohíbe en eso. No, hermano, no, la iglesia no prohíbe. La palabra de Dios es la que nos santifica y nos purifica a vivir una vida como Dios quiere que vivamos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así. El problema es que tenemos esa mentalidad. Antes de emitir ese juicio, y con esto termino, el deseo de Dios es que examinemos y juzguemos nuestros propios actos y errores para que los corrijamos. Creo yo entender que los que estamos aquí o los que nos congregamos los jueves, los domingos, es para que Dios corrija nuestra vida de pecado y seamos mejores cristianos, mejores hijos de Dios y le respondamos a Él de una manera correcta. Podremos estar calificados para corregir a los demás si así lo hacemos, si nos apegamos a la palabra de Dios. Y ahora esta corrección no es con juicio de condenación, acuérdese de eso, sino de restauración. Si no, hermanos, de ahorita en adelante, este ejemplo lo voy a poner así: deje de juzgar o corregir a sus hijos, no lo haga. Cuando vaya a la estufa, no lo corrija de tocar la estufa caliente. ¿Cómo sería usted? Un padre negligente, ¿sí o no? O si usted sabe que hay un perro rabioso, espumando y todo, ¿usted lo va a dejar que se acerque? Usted tiene discernimiento para juzgar y decir, no, no te acerques por ahí. ¿Cuántos de ustedes dejarían que su hijo recién nacido o bebé empiece a gatear y vea una extensión de luz ahí y empiece a morderla? ¡Ay, qué bonito, qué lindo! Muérdela, mijo, muérdela. ¿Qué le va a pasar al bebé? Se va a electrocutar, ¿sí o no? Está usted para hacer un justo juicio, discernir y poder guiar a su hijo en verdad. La palabra de Dios se nos dejó para que pudiéramos corregirnos nosotros y que Dios nos hable. Él tiene que ser con misericordia y con mansedumbre. Hubo un hombre en antiguo tiempo que dijo estas palabras, San Juan Crisóstomo, dice así: no juzguéis, esto es, no seáis amargo juez, corrige, sí, pero no como enemigo que busca la venganza, sino como un médico que brinda la medicina. ¿Sí me explico? Voy a corregir a mi suegra, no. Voy a corregir a mi suegro o a mi esposa, no. No como alguien que busca la venganza, sino alguien que puede ser un médico que brinda la medicina. Y dicen que la mejor medicina a alguien que está enfermo y todo es el amor y el cuidado, ¿sí o no? De tanto medicamento. Eso dicen por ahí. Nuestro juicio tiene que estar fundamentado en hechos verídicos y jamás en meras suposiciones o murmuraciones. Vaya conmigo a Mateo 7. Eso de no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas, hermano, es algo que el Señor nos lo dice claramente con respecto a eso de su palabra, de todo lo que Dios tiene para nosotros. A veces la gente no quiere ser cambiada, a veces la gente quiere seguir con su vida, la gente quiere seguir viviendo como es, y tú dices, es que ya he corregido a mi hija, a mi hijo y todo, y le he dicho la palabra. Dicen, déjalos, la corrección vendrá de Dios, porque si verdaderamente eres hijo de Dios, dice que Dios ama y corrige a todos los que son sus hijos. El problema es cuando viene y viene dura. Mateo capítulo 7, nos vamos a llevar este texto en nuestro corazón. No juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgas seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. ¿Qué debemos de hacer, hermano?
Saquemos primero, dejemos que Jesús, que su sacrificio, reconociendo que Él es el Señor de nuestra vida, dejemos que Jesús saque la viga de nuestro propio ojo y así podemos ver la paja que está en nuestro hermano. Solo Cristo puede hacerlo. No te ofrecemos, no estamos como vendiendo algo, no. La salvación, el sacrificio de la cruz de Cristo es por fe. Si tú crees en Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador, y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, derramar su sangre por nosotros, vienes a ser parte de la familia de Dios. Y ahora Él va a sacar todo ese tronco, todo eso, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras malas decisiones, nuestros malos juicios de otras personas, hasta aún a veces de las personas que no nos caen bien, que odiamos en la vida pasada, o cosas que pasan en nuestra vida. Él se va a encargar de sacar para que tú puedas así, a través de Jesús, ayudar a otros. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás en tu lugar. Y hay un canto que le voy a pedir a mi esposa que me ayude a entonarlo. Habla acerca de los fuegos, el fuego del ojo del Señor, el fuego que todo lo ve, que Él juzga nuestras intenciones, que ve todas nuestros deseos, nuestros anhelos, pero que lo ve a la luz de la palabra. En el fuego de tus ojos, Señor, en ese fuego, Señor Padre, que tú todo lo ves, que juzgas santamente, Señor, y que nos has dado, Señor, la autoridad también para poder animar, ayudar, juzgar, discernir, Padre, ayudar a cada una de las familias, Señor, que hoy en día se están deshaciendo. Muchas familias, Señor, se están deshaciendo. Observa mis ilusiones, pesa todas las acciones, quita todo lo que sobra y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención más profunda que mi acción, que expresa a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón, gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. En el fuego de tus ojos, puedes hacer una oración ahí al más Señor, allá del vivo rojo, aquel que juzga todas las intenciones. Funde toda mi existencia, quita toda la apariencia, observa mis ilusiones, pesa todas las acciones, quita todo lo que sobra y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención más profunda que mi acción, que expresa a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón, gobierna en mí, que tu reino aquí lo
consuma todo en mí. Señor, en esta hora gracias te damos. Señor, hoy mismo me arrepiento de haber juzgado mal al prójimo. Podamos decirte en esta tarde, en este momento, Señor, de arrepentirnos, Señor, de haber juzgado. Reconozco, mi Dios, que no siempre lo he hecho bajo tu justicia, bajo tus pensamientos, Señor, sino por mi orgullo, sino por mi propia arrogancia, Señor. Perdóname, Señor. Quiero mostrar a los demás la misma misericordia que tú me has tenido a mí, la misma paciencia, la misma, Señor, amor que tú has compartido conmigo, Señor. Perdóname, Señor, por hacer un juicio y adelantarme, Señor, a no escuchar. Solo tú puedes ver, ver cada intención más profunda que mi acción, que expresa a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. Si se puede poner de pie un momento, hermanos, por favor. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, Señor, estamos delante de ti, Señor, sabiendo que no podemos esconder nada delante de ti, toda mi existencia. Funde toda nuestra existencia. Queremos ser como tú, Jesús. Quita tener un santo la juicio, Señor. apariencia. Poder ayudar a aquellos, Señor. Si estás aquí en este lugar, cierra un momento tus ojos. Permíteme hacer una oración. Y si es momento, si hemos hecho juicios malos con nuestros familiares, con nuestros amigos, es momento de que puedas pedir perdón, pero también que puedas perdonar. No se trata solamente de que me vengan y me pidan perdón. Se trata de ir y perdonar. ¿Sabes qué? He hecho un mal juicio contigo. Te he juzgado por mucho tiempo. A lo mejor esa persona esté pagando cosas por las que hizo, yo no sé. Pero necesitamos dejar ir eso y pedir perdón. Y para la próxima que nos toque tomar decisiones, discernir y juzgar, seamos sabios y pedirle la ayuda a Dios y al Espíritu Santo para que nos permita juzgar justa y sanamente. Antes de pretender limpiar a los demás, mis amados hermanos, necesitamos venir a la palabra, necesitamos venir a los pies de Cristo, venir ante la cruz de Cristo y decir: Señor, límpiame tú a mí, para tener un santo y justo juicio, para no adelantarme ante mi esposa, ante mis hijos, ante mi padre, ante mi madre. Y tenemos que pedir perdón. Y eso nos liberará de muchas cargas cuando aprendemos a pedir perdón, pero también cuando recibimos y aceptamos ser perdonados. Ser perdonados. Debo primero dejar que la palabra limpie mi vida. Por ahí yo comenzaré. Dígale, hermano, dígale con todo su corazón. No necesita venir delante de un hombre y que el hombre le diga: mira, haz esta penitencia, mira, haz esto. Estamos delante del Cordero de Dios, delante de Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que dio su vida por ti y por mí, aquel que dijo que aquel que creyera en él será salvo, aquel que dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y su vida no se pierda, sino tenemos una patria celestial. Señor, enséñame a distinguir entre lo sagrado, lo bueno y lo profano. Conforme vaya poniéndolo en práctica, Dios mío, lo enseñaré a quien quiera recibirlo. Ese es nuestro deber: enseñar, enseñar y enseñar. Estar aquí los jueves, estar aquí los domingos, escuchar palabra de Dios para ver que nuestra vida cómo estaba delante de Dios y emitir un buen juicio y ayudar a otros que necesitan
Pero cuando vea que un hermano necesita rectificar, Señor, algo en su vida, Padre, no me quedaré callado. Tendré misericordia, tendré compasión de ellos. En ese momento tomaré el cuidado de hablar en el amor y en tu misericordia, Señor, con justo juicio. No hablaré a sus espaldas, Señor, sino en privado, para no humillarlos, sino levantarlos, Señor. Ayúdanos, Señor, a edificar los muros de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a seguir edificando tu casa, tu iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, Señor. Permítenos ser fieles a ti. Señor, en esta hora aquí está tu pueblo. Yo te doy gracias, Padre. Los bendigo en tu nombre. Y que si alguien tenga que arreglar un problema en familia, que sea con la verdad, Señor. Y que sea también admitiendo nuestros errores, admitiendo nuestros pecados, nuestras ofensas, y pidiendo perdón de todo corazón, para que no le debamos nada a nadie, para que estemos ante ti, Señor, exentos de toda maldad, Padre. Señor, en esta hora bendecimos tu iglesia. Que tu palabra no vuelva vacía. Que si alguien nos ha juzgado o hemos juzgado, Señor, perdónanos si lo hemos hecho de una manera ignorando, Señor, escuchar a la otra persona. En esta hora, Señor, te damos gracias, te damos honra y gloria en tu nombre, Jesús. ¿Puedes darle una ofrenda de palmas al Señor?